Buenas tardes, todas las personas que están conectadas hoy con nosotros. Finalmente llegó el día para este encuentro y esta conversación, básicamente, que vamos a tener hoy con una mirada internacional a los riesgos que trae la pandemia precisamente para la salud de la democracia. Estamos hoy precisamente en una iniciativa, en una campaña que se llama Democracia en Riesgo, la cual es el producto de una reunión de un grupo de organizaciones sociales que, preocupadas precisamente por los efectos de la pandemia, las limitaciones que trae la pandemia, cuáles son sus impactos en el devenir y en los derechos de protesta que hay en las distintas sociedades. Hoy vamos a hablar más desde una perspectiva de experiencia de qué está pasando en cada país, cuáles son como las vivencias y lo que está sucediendo en la sociedad, más que desde una perspectiva puramente jurídica. Entonces, pues doy la bienvenida. Creo que vamos a tener una tarde muy buena de conversación. Si le apuramos un poco, vamos a tener preguntas. Entonces, sin más demoras, les quiero presentar. Empiezo por Laura Peñaranda. Bienvenida, Laura. Hola. Laura es activista. Ella vive en Nueva York y allí trabaja como coordinadora para América Latina del proyecto de sindicatos para la democracia energética, TUED por sus siglas en inglés. Después doy un brinco largo hasta Chile con Francesco Penaglia, que está aquí también presente. Buenas, es un académico del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, vive en Santiago. Y por el otro lado le doy la bienvenida a Santiago Garcés, colombiano, es sociólogo de la Universidad Nacional, magíster en estudios laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana, es investigador en la línea de movimientos sociales y derecho a la tierra y el territorio, trabaja con el CINE. Entonces, bienvenidos a todos. Un corto momento para explicar la metodología. Vamos a tener básicamente como dos grandes momentos en esta conversación. Vamos a empezar por hacer un escenario o una revisión de qué ha sucedido en sus países y de pronto en países vecinos de América Latina, precisamente en este tiempo del COVID, de la reclusión, de la pandemia, de las limitaciones en muchos sentidos, incluida la protesta social. Entonces voy a empezar con Francesco. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia en Chile y lo que tengas como del Cono Sur, pensando, digamos, viniendo de finales del año pasado, que fue muy significativo para todo el continente, digamos, el último trimestre del año pasado, y aterrizarlo a hoy. Sí, bueno, gracias por la invitación y la pregunta. Saludo a todos y todas. Nosotros en Chile venimos de un periodo sumamente revuelto. Se le ha denominado mediáticamente estallido social. A mí, en lo particular, no me gusta mucho ese concepto, pero ha sido quizás uno de los momentos más revueltos de la historia, sin duda, de la historia reciente, post-dictadura, y por ahí tomando parte del siglo XX también. Esto por la masividad. Las manifestaciones más masivas de la historia se dieron durante este periodo, marchas de
un millón y medio y hasta 2 millones de personas en algunos casos, lo que para una población de 17 millones es bastante. Con distintas expresiones populares de organización, de lucha, resignificación simbólica, destrucción de estatuas y monumentos, de una historia que no quería ser reproducida, resignificación de espacios públicos. En Santiago tenemos una plaza que se llama Plaza Italia, que es donde se celebran los triunfos, se hacen una serie de actos. Esa plaza fue renombrada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad. La dignidad como concepto, muy relevante. Hemos visto este concepto de la dignidad en muchos movimientos populares de Latinoamérica. La construcción de asambleas autoconvocadas, de espacios autoconvocados, de diversas formas y distintos mecanismos de construcción popular, y siempre con un relato contra el orden establecido, contra el orden político, nuevas formas de expresión política, contra el capitalismo neoliberal, por cierto. Entonces, es uno de los momentos quizás más creativos de los últimos 30 años, 40 años. Esto, por cierto, en un marco además de gran represión. Se volvió a ver militar en la calle, toque de queda, restricciones a la libertad, evidentemente violaciones de derechos humanos, hubo muertos, personas con pérdida ocular, y una serie de fenómenos muy duros. Y esto se logró mantener, que es algo muy relevante en términos históricos, se logró mantener hasta el confinamiento. Logramos superar Navidad, Año Nuevo, se resignificó el Año Nuevo, se manifestó el Año Nuevo, el verano y una serie de hitos que para cualquier movimiento popular son difíciles porque baja la masividad. Esto en verdad no ocurrió, siguieron adelante las manifestaciones durante todo este periodo y llegamos al 8 de marzo, una semana antes de que se declarara el confinamiento, con una histórica marcha de cerca de 1,5 millones de personas. Además, todo eso se da en un relato de proceso constituyente. Parte de la respuesta de los partidos políticos y del bloque en el poder fue tratar de resolver esto a partir de un proyecto de nueva constitución y la apertura a un plebiscito para elegir o no un camino de cambio constitucional con asamblea constituyente. Entonces, todo eso está pasando previo al confinamiento, lo que para quienes nos gusta ser protagonistas de la historia y transformar la sociedad, el confinamiento nos vino muy mal, digamos, porque luego de 30 años de transición íbamos para adelante y de pronto el COVID nos puso una traba. Laura, suba a Estados Unidos, donde hemos sido testigos todos precisamente de la gran actividad que ha habido en el país, y quisiera que nos cuentes un poco más cuáles son como las distintas vertientes, ¿no? Porque obviamente no hay un solo tipo de protesta en este tiempo en Estados Unidos. Sí, hola, buenas, exacto. O sea, es muy interesante porque cuando uno hace una tabla, ¿cierto?, de todas las movilizaciones que han ocurrido en este periodo, digamos desde marzo, primero, bueno, posiciona geográficamente, que claro, las movilizaciones se han concentrado en las ciudades, como suele ser, pero también en puntos estratégicos, las fronteras, estaciones de policía en suburbios desproporcionadamente militarizados, los centros de detención de inmigrantes, que no necesariamente están en las ciudades, sino en las afueras, en los campos de agricultura, donde no hace mucho, pero donde se ha visto, sinceramente, una coordinación entre sindicatos agrarios, principalmente de migrantes indocumentados, que bueno, tampoco es en las ciudades, claramente, y también en las cárceles, ¿no? Entonces, hay patrones que se repiten, están en las ciudades,
ciudades no necesariamente liberales, muchas bastante conservadoras, como Salt Lake City en Utah, como Georgia, estados del sur. Y entonces eso es algo interesante. Pero también cuando creas esa tabla de todas las movilizaciones que han ocurrido, más allá de notar una explosión, ¿cierto? Con diferentes exigencias, ves que las temáticas, como vos decías, Poli, son expansivas. O sea, lo que vemos son que una categoría podría ser movilizaciones de la derecha. Vale, más allá de ser año electoral, lo que hemos visto, y después puedo hablar un poquito de esto, son protestas de la extrema derecha que reclaman, entre comillas, sus derechos de poder estar en la calle, de poder cortarse el pelo para que no cierren los negocios. O sea, que el Estado a mí no me manda, no me dice qué hacer, si yo quiero morir, yo muero, ¿no? Entre comillas. Entonces esas son como las movilizaciones de la derecha y por supuesto, las que surgieron en respuesta a el movimiento de las vidas negras importan, ¿no? Y después puedo hablar un poquito sobre la naturaleza de esos protestos, que es algo fascinante y horripilante. Por otro lado, hay todas las movilizaciones de la educación, ¿no? En estos últimos 2 años hemos visto un surgimiento en la movilización alrededor de la educación, liderado por sindicatos de la educación, unas huelgas masivas nacionales, y creo que esa participación, ese músculo que han ido fortaleciendo estos sindicatos, ahora se ha venido como a manifestar, ¿no? O sea, como ya es un músculo que ejercitaron en los últimos 2 años, los sindicatos de maestros están bien preparados para liderar movilizaciones contra la apertura prematura de colegios, instituciones educativas, etc. Ok, educación. Otro tema, inmigración. Lo que vemos es una sentencia de muerte a inmigrantes que están en los centros de detención de ICE, que ya de por sí era una sentencia de muerte. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos en no decir que ahora sí la situación se puso brava, ¿no? Estaba brava y la gente estaba muriendo en estos centros de detención antes, pero digamos que sí es una sentencia de muerte, una condena de muerte, cuando en estas condiciones ni siquiera hay agua potable, ¿no? Ni siquiera hay para lavarse las manos. Entonces han habido protestas, caravanas de carros, ¿no? Que rodean los centros de detención para evitar deportaciones, porque por supuesto que ahorita están aprovechando esta coyuntura para incrementar deportaciones. ¿A dónde? A El Salvador, a Guatemala, a Honduras, a países México, que no tienen la capacidad de decir, o bueno, que no tienen el peso político, los gobiernos de sus países no tienen la voluntad política para decir, en momentos de COVID no nos envíen estas personas no nos envíen estas personas que han ido a Estados Unidos, pero o sea, ni siquiera están haciendo pruebas, entonces están llegando personas migrantes deportadas con COVID a países que les llegaría COVID por ser pandemia global, pero no tan rápido, no de manera tan precipitada y de manera tan inevitable, por supuesto. Entonces, inmigración, otro temazo. Y además continúan haciendo redadas en puestos de trabajo, ¿no? Entonces, protestas contra las redadas. Otro es, por supuesto, las vidas negras importan como el movimiento más importante de mi generación y posiblemente de, no sé, el siglo XXI en Estados Unidos. Realmente, pues después hablaré más de ese movimiento, pero digamos que es muy difícil subestimar lo que ha logrado este movimiento, entendiendo este movimiento como uno largo que se ha ido construyendo desde los momentos de Ferguson hace 5 años y que es el producto de lo que es la movilización y la militancia negra de este país. No solo afroamericana, sino de todas las poblaciones negras, inmigrantes, etc. Bueno, hay otras categorías, pero lo dejo ahí por ahí. Ahorita lo avanzamos. Santiago, llegamos a Colombia. ¿Cómo es el perfil de Colombia? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo presentas? No, bueno, yo quisiera decir 2 cosas, también hablando de último,
me ayuda pues a comparar y a contrapuntear con las experiencias de otros países. Aquí veníamos también con un ciclo de movilizaciones muy significativo a finales de año, el paro del 21 de noviembre, que a diferencia del caso chileno no tuvo no tuvo un origen espontáneo entre comillas. Por supuesto que hay un tejido organizativo que siempre había venido luchando en Chile, pero en el caso colombiano lo que ocurrió fue una confluencia entre una convocatoria más bien de carácter tradicional, el Comando Nacional Unitario, las organizaciones sindicales, junto con representantes de organizaciones estudiantiles, convocan a una jornada de paro nacional, ¿cierto? ¿Contra qué? Contra un paquetazo. El paquetazo pues tenía elementos de reforma pensional, de reforma laboral, también a favor del cumplimiento de los acuerdos de paz y del cumplimiento de acuerdos producto de movilizaciones previas. Pero este hecho en sí mismo no nos explica la convocatoria, lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tal vez las movilizaciones urbanas, también hubo en el campo, por supuesto, pero lo que ocurrió fue tal vez el ciclo de movilizaciones más grandes desde el paro cívico de 1977 y también más grande que el paro cívico, que el paro de Centro Oriente, de Nororiente a finales de los 80, es una confluencia entre una convocatoria de tipo sindical más rutinaria para manifestar una negativa pues general al neoliberalismo, con un proceso ahí sí distinto que tiene que ver con un cambio en las expectativas políticas de buena parte de la población colombiana. Mi idea es la siguiente, es el proceso de paz entre el gobierno y las FARC, más allá de la mesa de diálogo, significó un proceso político que transformó muchas cosas, expectativas políticas que ya no se ven recogidas por el uribismo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Eso se articula con una convocatoria, digamos, rutinaria, y también, por supuesto, en el marco de un efecto acumulativo de hartazgo con medidas neoliberales, una generación que se cansó de que su país estuviera hecho a la medida de los ricos, ¿cierto? Pero a diferencia de lo que ocurrió en Chile, a nosotros sí nos llegó el impulso hasta el confinamiento. O sea, la verdad sea dicha, aquí nuestro movimiento no logró resignificar Año Nuevo y resignificar el 24 de diciembre o el Día de las Velitas. No, aquí por supuesto que hubo movilizaciones bien entrado diciembre, pero la primera gran movilización vuelve a ser también las mujeres colombianas y organizaciones feministas y demás se movilizaron, pero no tuvo el recibimiento tan impactante que tuvo en otras latitudes. Y hay que decir que cuando se iba a convocar la siguiente movilización del Comité de Paro, ya estábamos en confinamiento y entonces ya no fue. Eso no quiere decir, por supuesto, que no haya quedado una llama ahí latente o una fuerza social latente y expectante, pero sí me parece claro afirmar que la dinámica de movilización en tiempos de confinamiento y en tiempos de COVID no es directamente no es directamente relacionable con lo que pasó en el 21 de noviembre, sino que obedece a una lógica más propia de la pandemia y sus implicaciones. Y ahorita hablaré un poco de eso, pues, pero por ahora dejo ahí. Bueno, Santiago, muchas gracias. Sí, yo quería que pasemos, o sea, en este como contexto, pincelada muy general, porque pues también ha habido protestas. Hoy, por ejemplo, Argentina está por el otro lado, en España están protestando porque igual no se quieren poner tapabocas. O sea, hay una cantidad de fuerzas y de actores nuevos, no necesariamente los tradicionales. Aquí en Colombia tuvimos la rebelión de las canas, puede haber sido 50, 100 o miles de personas mayores de 70 años, no sé esa cifra, pero quisiera que nos contaran a todos cómo han sido precisamente esas dinámicas, cuáles han sido los actores, y ojalá que lo contemplen de una forma mucho más amplia que, para ponerlo de alguna manera respetuosa, que los lugares comunes de la protesta social. O sea, ¿quién es más? ¿Qué ha pasado para que grupos de la sociedad que tal vez antes no se manifestaban o no habían visto la necesidad de pronunciarse, de apoyar casos como por ejemplo el de la salud en Colombia, de todas las trabajadores de la salud? Ahí, ¿qué han visto ustedes y cómo lo han analizado en este tiempo? Empiezo por a quién le tocaba el turno. No he sido tan juiciosa en dar el turno como era. Laura, empiezo contigo esta vez.
Vale. Bueno, sí, han habido nuevos actores, por supuesto. Digamos que, a ver, lo que se ve en Estados Unidos y en todas partes del mundo es una polarización, ¿cierto? No es que la derecha, la extrema derecha, sean las únicas fuerzas crecientes, sino que es un fenómeno de polarización. Entonces, vemos tanto nuevos actores en la izquierda como en la derecha, y en la derecha vemos muchos movimientos que hacen referente a héroes históricos de la Confederación, ¿no? De vamos a retomar el sur, es decir, vamos a defender la esclavitud, y que tienen una nostalgia histórica. Esto no es nuevo, pero han salido con esta polarización a tener una fuerza, una identidad pro Confederación. O sea, son símbolos de la Confederación, y que, por ejemplo, ahorita en las movilizaciones de las Vidas Negras Importan, que incluyeron el descabezar o tumbar las estatuas que conmemoraban a los líderes de la Confederación, salieron estas fuerzas de derecha a proteger estas estatuas y decir, esto es nuestra historia, esto es nuestro patrimonio. Todo esto se da en la pandemia, y es muy interesante cómo interactúan esas fuerzas, ¿cierto? La policía, ¿quién protege? Por supuesto que protege a la derecha, por supuesto. ¿Y quiénes están armados? La derecha. O sea, la derecha literalmente, grupos como los Proud Boys en Michigan, grupos como los Patriot Prayers en Portland, Oregon, son milicias de derecha, son fuerzas paramilitares que pueden entrar y tomarse los edificios del gobierno de estos estados, bueno, o de las alcaldías, pero que son congresos de estado, armados, y la policía no les va a tocar. Entonces, ese fenómeno así de polarizado, así de exagerado, no se veía, digamos que en un buen tiempo, y a esta escala, no es en un sitio, no es en un estado, es en varios. Entonces, como que esos son los grupos de derecha que ahorita están súper activos. Luego, grupos que no habían estado tan activos y que ahora sí se ven, por ejemplo, son los de sindicatos de transporte. Entonces, una acción muy concreta, hermosa que se dio, fue que cuando estaban arrestando a quienes protestaban por las Vidas Negras Importan, los sindicatos, los conductores de los buses públicos de estas ciudades se negaron a coordinar con la policía en arrestar a quienes protestaban y llevarlos a la cárcel. Eso es una práctica muy común. Y dijeron, no, o sea, ¿por qué? Principalmente, por muchas razones, por una militancia, por una educación política, por sentir que, o sea, ellos como conductores de transporte público no habían sido protegidos, que sus vidas no importaban y que muchos son negros y negras, ¿no? Entonces decían, nuestra solidaridad está con el movimiento de las Vidas Negras Importan y perdón, pero no les vamos a hacer caso a la policía, no vamos a arrestar a quienes protestan. Una cosa muy bella, porque es un sindicalismo que está en pro de un movimiento social, pero que no es ajeno a ellos, pero que no son, digamos que las inmediateces de lo que se considera usualmente, tradicionalmente, los intereses sindicales, ¿no? Otros, y voy a tratar de un minuto más, son todas las protestas principalmente de deportistas, ¿no? O sea, de NFL, de NBA, de básquetbol, de fútbol americano, que han estado en estas protestas de las Vidas Negras Importan en un momento de COVID. O sea, hacen esa conexión. Dicen, desproporcionalmente en este país está muriendo por COVID personas negras. En todo sentido, la vida negra no importa. Y entonces vamos a utilizar nuestra plataforma para protestar. Y bueno, los trabajadores de salud también han sido muy activos, fueron los primeros en protestar frente a los hospitales, eso tampoco se veía con tanta militancia. Y bueno, como había mencionado, han habido muchas huelgas de hambre en las cárceles y han utilizado radio comunitaria para hacer su voz, pues para amplificar su voz desde las cárceles y decir, nosotros nos arrestaron porque somos negros y acá nos están dando una condena de muerte. Ahí cierro.
Bueno, ahorita hago un repaso rápido para, como en un minuto, realmente cuál ha sido el impacto de estos movimientos que han logrado. Paso a Santiago. ¿Cómo ves tú los jugadores en este escenario de las protestas en este tiempo? Bueno, digamos que la inmensa mayoría de protestas sociales que han ocurrido en este periodo en Colombia han sido protagonizadas por actores que están ubicados en un área de la sociedad en la que la desigualdad social estructural siempre había sido un problema pues oprobioso, pero que ahora con el COVID el asunto se vino a intensificar. O sea, yo creo que el periodo inicia con un hecho lamentable que es un hecho lamentable por la represión. Los presos de Colombia realizan una jornada nacional el 21 de marzo en diferentes cárceles. Esto termina con una masacre en la cárcel La Modelo, donde hay al menos 23 heridos al menos 23 muertos y 80 heridos. Básicamente los presos colombianos protestaban, en ese momento no había llegado el COVID a los centros penitenciarios, pero protestaban por una excarcelación humanitaria, ¿cierto? Una excarcelación humanitaria que no solamente pedían los presos, sino también los expertos. Los juristas colombianos le dijeron al gobierno en múltiples oportunidades la necesidad de avanzar en una excarcelación. Hay que decir que esto no se hizo por recomendación del fiscal Barbosa. La ministra de Justicia acogió un proyecto de excarcelación minimalista y bueno, algo se ha avanzado en la materia, pero no se ha avanzado al nivel de lo que se debería haber avanzado. Y estamos hablando pues de meses de protesta ininterrumpida en diferentes cárceles. El estudio de acciones puntuales está por hacer, pero estamos hablando de meses de movilización, por ejemplo, a través de no encerrarse. Son las 5 de la tarde y en los centros penitenciarios los presos no se encierran buscando pues exigir una serie de demandas que ya se las mencioné. También el sector llamado informal o trabajadores de la economía popular, que alcanza hasta el 65% de la población económicamente activa, si es que se mide por gente que no contribuye al sistema general de pensiones, es casi el 65%. Pues la inmensa mayoría de la clase trabajadora del pueblo colombiano ha protestado desde el día 1 del confinamiento por ayudas, vendedores informales, inmigrantes venezolanos, trabajadoras sexuales, rapitenderos, obreros de la construcción, es decir, multitud de oficios no han dejado un solo segundo de movilizarse, pues porque en una estructura productiva como la nuestra, con una economía al día, no vive nadie, y sin renta de cuarentena, las protestas eran inevitables. Ahí hay que decir que el gobierno hizo un esfuerzo de un ingreso mínimo vital, que por supuesto que no cobija a la inmensa mayoría de colombianos vulnerables, que serían hasta 30 millones de colombianos que en un momento como este requieren más temprano o más tarde ayuda. También ha habido protestas de campesinos cocaleros en contra de la erradicación forzada y denunciando el incumplimiento de los programas de sustitución concertada. Las mujeres transgénero, la red comunitaria trans y a nivel nacional convocaron también una movilización en protesta contra los transfeminicidios, algunos de ellos ocurridos durante el confinamiento, en situaciones pues, de negligencia médica de parte de funcionarios, de funcionarios públicos aquí en Bogotá. Es decir, ha habido una multitud de actores. Termino con uno que ha sido bastante significativo, que es los trabajadores de la salud. O sea, los trabajadores de la salud en los medios de comunicación han recibido loas de heroísmo, pero hay que decir que las razones por las que protestaban antes de la pandemia son las mismas por las que protestan, sino que ahora la cosa es peor. Para decirlo de manera clara, ausencia de remuneraciones dignas, ¿cierto? Incumplimientos laborales, es decir, creencias laborales adeudadas. En este momento hay personal de la salud que enfrenta la pandemia con hasta 11 meses de adeudo de salarios, ¿cierto? Y también relaciones laborales precarias. El personal de la salud en Colombia en general, no solamente los médicos y las enfermeras y los enfermeros, sino todo el personal asociado a la prestación del servicio de salud está en unas condiciones contractuales paupérrimas. Están profundamente deslaboralizados. Hay un montón de estrategias encaminadas a que no se les reconozcan los derechos laborales y eso ha seguido ocurriendo. Por último, es preciso mencionar a las y los estudiantes universitarios que han hecho huelgas de hambre y campamentos exigiendo matrícula cero porque ante el colapso de los ingresos familiares de los colombianos aumentan las deserciones educativas. También protestas de usuarios y ciudadanos por el tarifazo, es decir, el aumento en las tarifas de servicios públicos y por el desalojo de barrios subnormales, que fue el caso de Bellavista en Soacha y de Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar. Es decir, puede que las protestas producto del ciclo de movilización del 21 de noviembre hayan mermado,
aunque no del todo. FECODE, por ejemplo, el Magisterio Colombiano realizó un paro virtual de 48 horas hace un par de días, pero es cierto que esta dinámica de movilización sí está latente, pero debido al agravamiento de condiciones de miseria, producto pues de las implicaciones de la pandemia, aquí la gente no ha dejado de pelear y no es que tenga más opciones. Si no llegan las ayudas y si no puede trabajar, la protesta es tan importante como la vida. Francesco, tu turno, y yo te pido el favor de, al final de que nos cuentes los actores y cómo se ha movido esta protesta en Chile, que nos hagas un balance o una, se puede decir así, calificación del resultado de esas protestas, si realmente han tenido incidencia, si no la han tenido, si están muy dispersas. Cuéntanos el caso de Chile, después me voy devolviendo con Laura y con Santiago para que cada uno haga en un minuto esa misma labor. Bien. A ver, yo diría que las protestas en el marco del COVID, de la pandemia, poco similar a lo que señala Santiago en Colombia, han sido una continuidad en el relato de tal vez de la desnudez con la que quedó el modelo chileno revelado en octubre, el 18 de octubre en adelante, con el estallido social, lo que mostró el estallido social y que incluso llamó la atención en gran parte de Latinoamérica y el mundo. Me tocó ver alguna vez algunas coberturas de CNN en Estados Unidos, era como el país más estable de Latinoamérica y el modelo más sólido, económico, podía ser que cayera en esta revuelta popular tan destructiva. Ese era más o menos el relato de CNN. Y lo que mostró octubre fue justamente esa fragilidad del modelo, esa mentira del modelo chileno, con una alta tasa de desigualdad, de concentración de la riqueza, con un Estado muy pequeño, no garante de derechos sociales, etcétera, etcétera, trabajadores al día, una serie de complejidades. Y lo que muestra finalmente la pandemia es la desnudez de ese Estado. Por lo tanto, la mayoría de las expresiones de movimiento popular y de conflicto social durante la pandemia han tenido ese relato. Yo diría que un gran hito, uno podría nombrar unos 4 hitos relevantes o actores claves. Uno es muy de pobladores. El 18 de mayo, particularmente, inició en una comuna, en un municipio muy pobre de la zona sur de Santiago, que se llama El Bosque, una serie de protestas por el hambre, directamente por hambre, porque no llegaban cajas de mercadería, porque evidentemente no había trabajo, hambre, protestas por hambre, cosa que en Chile no se veía desde los años 80, y que dio paso además bajo la configuración de una serie de organizaciones populares configuradas en octubre a la creación de ollas comunes y espacios de solidaridad y de autoconstrucción en respuesta al hambre. Pero esas protestas por el hambre dieron paso, evidentemente, a muchas movilizaciones y la apertura del confinamiento de un modo más radical y con muchos enfrentamientos. Cuando nombro estos hitos, me refiero a grandes manifestaciones o cortes de ruta, ataques a comisaría, enfrentamientos con carabineros, de vuelta de balines. Ya me refiero no solo al hito de cacerolar o de una concentración, me refiero a momentos de contienda política abierta. Entonces, el 18 de mayo es un hito que marca en muchos municipios de Chile el relato de la protesta por el hambre. Un segundo relato, diría yo, que tiene que ver con la continuidad, evidentemente, del tejido social de octubre, con las protestas permanentes que han tratado de mantener las asambleas autoconvocadas, los cabildos y las organizaciones de octubre, sea por las demandas de octubre o por la libertad de los presos políticos, por ejemplo, de la protesta y de la revuelta popular y una serie de otros elementos. Otro hito muy relevante fue el 14 y 15 de julio, que ante la mala respuesta del gobierno por establecer, por ejemplo, un salario mínimo de emergencia o ingreso garantizado, finalmente parte de la oposición al gobierno hizo una
iniciativa de ley en donde las personas pudieran sacar el 10% de sus pensiones para la jubilación. Y en Chile, desde el 2015 en adelante, hubo un gran movimiento y que sigue vigente y sigue siendo parte del relato popular por terminar con el sistema de capitalización individual, de ahorro forzoso, que ocupa el dinero de los trabajadores para invertir en el mercado de capitales. Entonces, la demanda del 10% para ingresos a las familias sonó muy bien para la familia, evidentemente, y para todos quienes querían rasguñar este sistema de capitalización individual. Entonces ahí también hubo una serie de protestas en apoyo a eso. El 22 de julio hubo protestas por casos feministas, por Martín Pradena, un caso Ámbar, dos casos, uno de abuso, otro de la muerte de una menor. Y finalmente, un último relato muy, muy relevante en Chile es el conflicto mapuche, que actualmente hay presos políticos mapuches en huelga de hambre, en huelga seca, incluso se ha anunciado, y que hay en la zona del Gualmapu, que es la zona donde habita los mapuches, hay una serie de conflictos, quema de camiones, militarización de la zona, lucha contra el extractivismo forestal de parte de las comunidades mapuches, por la autodeterminación, en un proceso de liberación nacional y, por cierto, una ofensiva autoritaria de parte del Estado chileno en alianza, y lo que mostró la pandemia es, por primera vez, grupos de extrema derecha, con el aval de las fuerzas de orden, enfrentándose a las comunidades o a la protesta mapuche. Por ejemplo, hubo dentro del repertorio de lucha mapuche, se tomaron 4 municipios y no fueron las fuerzas públicas las que desalojaron esos municipios, sino que fueron grupos de extrema derecha con cánticos racistas que terminaron quemando estos municipios y golpeando y amedrentando a los mapuches en lucha. Entonces, ahí vemos la apertura de un foco de conflicto que no es nuevo en Chile, pero que se ha radicalizado en el último tiempo ante un cambio de giro en el gobierno que designa como ministro del Interior a una persona más cercana a la extrema derecha. Y el resultado en muy corto, Francesco, ¿tú crees que ha tenido impacto o no la incidencia de estas movilizaciones realmente? Evidentemente lo estructural no, y lo estructural sigue abierto el ciclo del 18 de octubre. En cosas coyunturales, bueno, se aprobó lo del 10%, que era una presión social. Yo no sé si eso es un avance o un retroceso, porque conceptualmente, si bien se rasguña el sistema de capitalización individual, en realidad los que están pagando la crisis económica son los trabajadores y trabajadoras con su dinero. Entonces, bajo un concepto de es mi dinero, mi pensión, yo lo ocupo ahora, que no es precisamente la apuesta de un sistema de reparto solidario, colectivo. Entonces, no sé si es un avance, se golpea el mercado de capitales, lo que sí, es un avance en alguna línea, pero lo estructural sigue evidentemente abierto en Chile. Laura, ¿cómo lo ves tú en Estados Unidos? ¿Qué impacto realmente ha tenido? Creo que los impactos principales han sido de conciencia política, pero eso lo digo como con mucho respeto a ese logro. Creo que no es pequeña cosa que primero haya una generación, o sea, la más joven, la que sigue en el colegio, está empezando la universidad, que es la más militante de este momento, por ejemplo, para ser concretos, para la cual la abolición es casi que hegemónico, o sea, de alguna forma. Hay el proyecto que se llama Aid to Abolition, que ha recibido mucha atención, y las luchas decolonizadoras han sido como las más visibles en esta generación, ¿no? Eso lo veo como algo importante, en particular el cuestionamiento del monopolio de la violencia del Estado. Es decir, cuando
se quema los precincts, las estaciones de policía, el discurso ha cambiado indudablemente, quizás se ha polarizado, sí, pero hay una izquierda que está emergiendo que dice, espérense, esta violencia no es la misma que ejerce el Estado, que ejerce la policía, es diferente y es una violencia, pero digna, justificada, de rabia, de nuestra vida vale más que esta propiedad o que esta institución de terrorismo de Estado. Eso es supremamente importante porque, por ejemplo, uno ve padres liberales que dicen, no, bueno, la verdad es que yo sí lo apoyo. Pero apoyas la violencia de los policías, pues la violencia de las protestas. No, pues sí, porque creo que es justificado que defiendan la vida y que la vida tenga un mayor valor que unos edificios. Eso es un cambio de conciencia que no es anecdótico, no es una persona a otra, es un discurso nacional que ha cambiado y es difícil cuantificar, por supuesto. Pero, a ver, para ser muy concreta, la mitad de los 258 agencias policiales en este país han tenido sus presupuestos recortados. ¿De qué forma? Es muy importante, o sea, es importante ver esa cifra con mucha crítica, pero pues no hay tiempo, pero se han recortado algunas agencias. Creo que la principal sería Los Ángeles o Seattle. Los Ángeles ha recortado el presupuesto de su fuerza policial por 150 millones. Y bueno, eso es quitar a 10,000 oficiales, eso es bastante, y han sido los recortes más grandes desde la crisis del 2008. Claro, uno no sabe la crisis económica qué papel juega ahí, ¿no? O sea, porque estamos en crisis económica estamos, y en el 2008 también. Entonces uno no sabe si es una combinación, probablemente es una combinación del movimiento y de la crisis económica. Otras cosas muy concretas que se han dado es un reto al establecimiento del Partido Demócrata. Pues estamos en una broma de elección y creo que para muchos ha sido cada vez más claro que el Partido Demócrata no es un partido que ni siquiera tienen ni siquiera han respaldado en estos momentos de pandemia Medicare for All, que es como lo más básico en demandas de salud. Decidieron apoyar a un Biden que no le va a ganar a Trump. Y también algo muy concreto que se ha ganado son los frenos en evicciones. Por ejemplo, en Nueva York, las cortes de evicción han sido detenidas. Entonces, actualmente no hay evicciones que se estén dando en la ciudad. Eso es como un logro muy grande. Y luego, ya para cerrar, han habido muchas experiencias de politización. Entonces, por ejemplo, en Seattle hubo esta zona autónoma de protesta. Desalojos son como evicciones, o sea, que la gente las echan de sus apartamentos, ¿no? Porque no pagan la renta, porque no tienen trabajo, porque no tienen cómo pagar. Entonces, el concepto de huelga de renta, o sea, estar en huelga por el arriendo, se ha normalizado en el país. Y en ciudades como Nueva York es muy importante eso, porque es decir, ¿saben? O sea, ese propietario no necesita la plata y yo necesito un hogar, o sea, y entonces es como desnaturalizar la violencia del capitalismo. Pero iba a cerrar diciendo que hay experiencias políticas como la zona autónoma de Seattle, que han habido como ocupaciones de espacios públicos a pesar de estar en una pandemia. Aquí en Nueva York, en City Hall, hubo una ocupación que se mantuvo y que era como que recordaba mucho a Occupy, ¿no? Al movimiento de Occupy Wall Street. Pero entonces en Seattle, en muchos sitios se vuelve a ocupar, por ejemplo, casas. En Los Ángeles se han ocupado casas de familias que estaban en la calle y que dicen, no mames, o sea, estamos en una pandemia, voy a ocupar estas casas desocupadas. Ok. Antes quiero hacer una publicidad política, quiere decir de Poli. Quienes nos están acompañando tienen preguntas, por favor en Facebook mándenos las preguntas, vamos a abrir un espacio para poder ampliar esta conversación. Dicho esta publicidad, ahora sí paso a Santiago. ¿Cómo es la situación en Colombia? ¿Cómo la valoran ustedes? Bueno, respecto a los efectos, yo creo que, pues, siendo sinceros, no hay todavía mucho que mostrar en términos positivos. Más bien al contrario, lo que se configura en Colombia, que es una expresión de algo global, es bien complicado, que es lo siguiente. Con el paro cívico del año pasado, el gobierno ya dijo, por ejemplo,
que no estaba sobre la mesa hacer una reforma laboral o una reforma pensional. Es decir, ante la movilización, dice que no va a avanzar con aspectos de su agenda. Pero ahora, con el discurso de la reactivación económica post-COVID, vuelven a emerger medidas que es posible que el gobierno vaya agenciando sin mayor control político. Y ese es, yo creo, que el rasgo principal de la situación colombiana. Permítanme ponerles un ejemplo. Ya fueron derrotados en el Congreso algunos gremios económicos con la propuesta de un sistema de cotización por horas. También fueron derrotados de cara al Plan Nacional de Desarrollo con la idea de un jornal rural integral, que básicamente precarizaría las condiciones laborales de los trabajadores del campo. Pero de clave, en cara de la reactivación, vuelven a insistir. Por ejemplo, los empresarios ya han dicho y que le exigen al gobierno que haya una flexibilización de las normas de consulta previa, con la idea de que para que haya divisas, para reactivar la economía, los proyectos de desarrollo no se pueden suspender y así quieren pasar por encima de derechos, el derecho a la consulta previa informada, es decir, quieren pasar por encima de hechos políticos, que es que aquí en Colombia pues no hemos estado de acuerdo con que insistan en una manera de afrontar el desempleo y la informalidad, que es solamente, según ellos, flexibilizar el mercado de trabajo, reducir costos laborales y de todo tipo. Yo creo que, lamentablemente, ese es el rasgo en Colombia. Las movilizaciones, pues bueno, la renta básica de cuarentena no se ha logrado, es decir, no hemos logrado una política que permita generar un confinamiento sin hambre de cara a proteger pues la salud pública, y sí se ha recrudecido la violencia, es decir, no se han logrado conquistas populares, pero sí se ha recrudecido la violencia en todos los órdenes. Bueno, en Colombia estamos pues pasmados con una seguidilla de masacres contra menores de edad que nos tienen pues, el corazón absolutamente roto, y hay que decir que aunque protestas dispersas hay, y aunque insisto en que es bastante posible y probable que lo que ocurrió el año pasado a finales permanezca latente y eventualmente se exprese, lo que se ha consolidado en la coyuntura no es nada favorable, y es, repito, un gobierno que aprovecha la excepcionalidad política para tomar medidas de carácter pues regresivo y retardatario. Y ahí termino. Bueno, entonces aquí paso a la siguiente pregunta, como al otro espacio de reflexión. Francesco, empiezo contigo, y es para que nos cuentes tú cómo ves si esta situación ha afectado el derecho a la protesta, o sea, más allá del confinamiento, que no es una cosa menor, quiero ser clara, pero si lo ha afectado el funcionamiento democrático o no, o sea, si el peso cae más sobre el COVID por las restricciones del COVID, o si esto realmente ha facilitado otro tipo de restricciones. La pregunta es, ¿y cuáles son las afectaciones, ¿no? Indirectas más allá del confinamiento? Ha habido más eventos represivos. En el caso de Colombia, doy un ejemplo, es, listo, tú te sales de la casa y te ponen una multa por estar en la calle. Entonces, si uno fuera a protestar, hay todo ese juego de control de qué es primero la defensa de la democracia o la defensa de la salud, que es una dicotomía que también es quedarnos en esa pregunta puede ser tonto. O sea, la salud de la democracia es muy importante también. Entonces, en el caso de Chile, ¿cómo han reaccionado las instituciones frente a la protesta? A ver, yo creo que en términos generales, antes de meterme muy en particular en lo de Chile, yo creo que hace tiempo viene esta discusión entre democracia y autoritarismo, el autoritarismo como salida a la crisis del capitalismo, una serie de discusiones que diversos teóricos han venido dando. En este libro que sacaron, Sopa de Wuhan, que lo liberaron, teóricos como David Harvey, etc., han reposicionado ese dilema, evidentemente porque lo venían trabajando de antes, no construyeron una tesis en 2 meses. Y yo creo que eso hace tiempo es algo que al capitalismo le ha venido bien. Este matrimonio del capitalismo y democracia, que en algún momento le fue muy necesario el capitalismo para
para que la burguesía emergente se separara de la monarquía y por lo tanto demandara división de poderes y una serie de cosas, ahora o hace un largo tiempo no le es muy funcional. Hay una comisión que se hizo en los años 70, comisión trilateral, que plantea justamente esta idea, el concepto de gobernabilidad y de restringir la democracia. Entonces al capitalismo le viene mucho mejor menos sindicatos, menos protesta, un régimen más autoritario. Y eso ha estado presente en la salida de la crisis en distintos países. Se le ha tildado a varios de estos proyectos como neofascismo, más allá de si el concepto es o no es más capitalismo, más neoliberalismo, una impronta conservadora y un régimen autoritario tipo Trump, Bolsonaro, etc. Putin, una serie de expresiones que van por ahí. Y yo creo que eso, dentro de la derecha chilena, hay una matriz de la derecha chilena que le favorece ese tipo de proyecto y que estaba en pugna ya en el marco del estallido social. Nosotros tuvimos toque de queda en el estallido social durante un tiempo. Toque de queda significa excepción, estado de excepción, militar a la calle, restricción de libertades civiles, y eso en la pandemia lo han implementado todo este tiempo. Desde marzo hasta ahora estamos en estado de excepción con toque de queda a las 10 de la noche, además del confinamiento en algunos casos, la mayor parte del territorio, las 24 horas del día. Pero aún dentro del confinamiento tenemos un estado de excepción militar, con militares en las calles, con restricción a la movilidad, impedimento a la movilidad, salvo se puede salir 2 veces por semana para comprar alimentos, eso es todo lo que se puede salir, y alguna que otra cosa. Y en ese marco también se han establecido leyes desde la pandemia. Yo no separo tan claramente la pandemia del estallido social porque ha sido el mismo periodo histórico con las mismas respuestas autoritarias. En ese marco ha habido ley antibarricada, ley anti-encapuchado. O sea, en Chile hacer una barricada, que entorpecer el tránsito, significa pena de cárcel. Encapucharse significa pena de cárcel. Seguimos con esto del toque de queda. Se ha ampliado, se ha empezado a generar desconfinamiento, pero este desconfinamiento es solo de lunes a viernes en horario laboral. Es decir, es un desconfinamiento funcional únicamente al capital, a la función de trabajo. Se está discutiendo una nueva ley de inteligencia, es decir, ha sido aprovechado esto por una impronta autoritaria. Y yo diría que en Chile estamos en presencia de un Estado con rasgo autoritario desde octubre y que se ha radicalizado sin duda desde marzo. Pasó esta vez a Santiago, en el caso de Colombia. Sí, yo lo que creo es que en el caso colombiano, bueno, en este momento tenemos un gobierno, un partido de gobierno que más allá de las tensiones internas que tengan, sí avanza copando espacios institucionales. Muy probablemente la procuradora va a ser afín al presidente, el fiscal ya lo es, el defensor del pueblo ya lo es, y por razones pues propias de nuestro acontecer político está enfrentado a otra rama del poder público, que es por supuesto el poder judicial. En este momento el partido de gobierno y el presidente pues no los desautoriza. Está proponiéndose una asamblea constituyente que permita reorganizar las cortes, probablemente achicar el Congreso, unificar cortes para favorecer al expresidente. Es decir, ya teníamos un partido de gobierno al menos con rasgos autoritarios desde siempre. Por efecto de la pandemia, lo que yo sí creo es que estemos ante un caso de capitalismo del shock, capitalismo del desastre. ¿Esto qué es? Es un planteamiento que elabora Naomi Klein, una periodista y comentarista política estadounidense muy significativa, que dice pues que en momentos de shock grandes empresas aprovechan esta coyuntura, que no solamente es un problema objetivo de contagio, sino también de shock de carácter subjetivo, para emprender una agenda favorable a sus intereses que cuando se salga de la coyuntura terminen con mucho más poder político y mucho más poder económico. Yo creo que eso es lo que se está intentando configurar en Colombia. Es decir, un partido de gobierno ya de por sí autoritario, que se enfrenta a otros poderes en virtud de los acontecimientos
pues ahí sí ajenos a la pandemia, es decir, la medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe, ¿cierto? Pero también la implementación de una doctrina del shock. Puede que el gobierno no la logre, no salga adelante con su empeño, pero ese es, considero, el objetivo hacia el que apunta, y bien haría pues la sociedad civil en empezarse a preguntar qué país quiere después de la pandemia. Porque por más contraintuitivo que parezca, si el gobierno se sale con la suya, aquí la salud no va a ser pública después de la pandemia, y tampoco va a haber mayor inversión en educación, o tampoco va a haber redes de protección social que cobijen a la población pobre y a la población vulnerable. Sin duda que no, y lo que ha hecho el gobierno en los últimos meses es estos llamados a flexibilizar el mercado de trabajo, a pauperizar las condiciones de trabajo en el campo, ¿cierto? A privatizar, a salir de la crisis privatizando activos estatales. Ha anunciado la privatización de 12 billones de pesos, a pensar que toda la plata para la reactivación, o lo fundamental de la plata para la reactivación económica y para atender la pandemia, no debe ir de manera directa hacia las familias o hacia el sistema de salud, sino que debe es pasar por el filtro del sector financiero, ¿cierto? Que a pesar de que tenga al Estado como fiador en última instancia, no está prestando tasas de interés más bajas. Es decir, Colombia es un país hecho a la medida de los ricos, y si no pasa algo, esa realidad solo se va a profundizar de cara al post-COVID, si es que hay post-COVID. Laura, y en el caso de Estados Unidos, tú ya nos habías hablado un poco de cómo ha afectado. El caso de Estados Unidos es particular, si puedo hacer el comentario, porque el presidente es, pues hasta relativamente poco uno podría decir que es anti-COVID, a diferencia de los presidentes de otros países. Entonces, uno vería como las cosas un poco al revés. No sé, el derecho a la protesta, las acciones o la represión que se ha dado, cómo ha funcionado, si es más choque social entre, como tú nos explicabas, grupos con unos intereses, grupos de derecha con unos intereses específicos versus grupos de las vidas negras importan, inmigrantes, o sea, cómo se distribuye ahí. Sí, pues esta pregunta me parece clavísima, porque, o sea, demuestra la importancia de siempre, no importa si estamos en una pandemia o no, tener un rechazo fundamental, no me escuchan, de tener un rechazo fundamental a lo que empieza a parecerse a un fascismo, ¿cierto? Y es obvio decirlo, pero en los meses previos a COVID pasaron un montón de leyes que criminalizaban la protesta, y voy a mencionar unas muy pocas para dar una idea a qué me refiero. Por ejemplo, en Indiana pasaron leyes que criminalizaban el rechazo a que la policía, o sea, que permitían que la policía, por cualquier medio necesario, abriera paso en las autopistas. Es decir, legalizan un uso de la violencia desproporcional. En Washington y en Carolina del Norte, habían leyes que denominaban protestas como terrorismo económico, y ya sabemos qué indica el término terrorismo en este país. En Minnesota, en Michigan y en Colorado, permitían que los negocios privados pudieran demandar a quienes protestaban en contra de su negocio. En Arizona, en Oregon, las universidades públicas podían echar a estudiantes por organizar protestas, universidades públicas, ¿no? Hemos visto muchas leyes que a la vez sí criminalizan las protestas que son de izquierda, ¿no? O sea, como las que, por ejemplo, las que son contra oleoductos, como vimos en Standing Rock. También estas leyes están siendo cambiadas para permitir las protestas de derecha. Entonces, por ejemplo, en muchos estados veíamos leyes que le quitaban la responsabilidad jurídica o le reducían la responsabilidad jurídica
a quienes atropellaban a quienes protestaban, ¿no? Eso es una táctica de derecha. Y entonces, esto lo vimos entrando a COVID, ¿no? Este cambio legislativo en muchos estados, no es uno ni dos, en muchos, son patrones. Y siempre ha sido importante protestar contra estas, porque ya cuando venimos a un momento de polarización como una pandemia, como un movimiento de vidas negras importan, esas leyes cobran un significado totalmente diferente, ¿no? Ya están empoderadas, las pasaron cuando nadie estaba prestando atención y ahora vienen a tomar una vida. Y bueno, en COVID, la criminalización de la protesta ha sido muy marcada en Estados Unidos. Las tropas federales fueron deportadas a Portland, Oregon. O sea, eran fuerzas paramilitares en el sentido de que eran fuerzas totalmente militarizadas, así tipo Irak, Afganistán, pero sin identificación, y podían parar, meterte al carro, no tenían que responder quiénes eran, de dónde venían. En Nueva York también lo vimos en una protesta aquí muy cerca de la casa, que un carro no identificado paró, eligió un protestante, a alguien que protestaba, y lo metieron al carro y desaparecieron, y resultó ser la policía de Nueva York. Pero, o sea, son estrategias paramilitares. ¿Qué más? El Department of Homeland Security, de Seguridad Nacional, está abriendo casos, o sea, carpetas de periodistas que están cubriendo las protestas de Black Lives Matter. Hay muchos ejemplos, no me quiero extender más, pero hay muchos ejemplos, especialmente Portland, de una incrementación en la criminalización de la protesta de izquierda y, por otro lado, un aflojamiento en lo que es la responsabilidad a quienes protestan armados de la derecha. Antes de pasar a la siguiente pregunta que tenemos como panel, voy a presentar una pregunta de quienes nos acompañan. Es de Marcela Restrepo. Dice, en Colombia, la resistencia a la protesta como un derecho por parte de los gobiernos y algunas élites viene de antes de la pandemia, es decir, no es nuevo. En el caso chileno y en Estados Unidos, ¿cuál es el desarrollo institucional y práctica que ha tenido la protesta como derecho en los últimos años? ¿Existen normas favorables, políticas, medidas de garantías? ¿Cómo es esa estructura un poco más legal y de derechos? Empezamos por ti, Francesco, ¿quieres lanzarte? Sí, formalmente existe el derecho a reunión consagrado. Ahora hay que pedir autorización para manifestarse masivamente, se pide una autorización en la intendencia, hay formalmente libertad de expresión. Insisto, formalmente, entendemos que hay monopolio de los medios de comunicación, de los grandes capitales y eso que más o menos ocurre en Estados Unidos, en Colombia y en gran parte de los países del mundo. Entonces, desde el punto de vista formal, sí. Ahora, entiendo que en una menor medida que en otros países, porque en Chile sí hay que pedir autorización para una marcha o una convocatoria. Entiendo, por lo que sé de Argentina, por ejemplo, eso no es así. Entonces, es un derecho establecido, pero con ciertos márgenes. Laura, en el caso tuyo. Sí, yo creo que los derechos a la protesta, o sea, realmente son simbólicos hasta que se ponen a la prueba, ¿no? Y en este momento se están poniendo a la prueba y vemos que son totalmente maleables, o sea, que se desintegran con la menor presión. O sea, existen en un mundo liberal o en la teoría liberal hasta que uno realmente empuja contra el poder. Y ahí uno ve que o sea, aquí hay toque de queda, aquí nadie sale de sus casas, aquí sí los vemos, tenemos como policía tenemos la libre decisión de poder arrestarlos. Claro, podemos desproporcionalmente ir a vecindarios de clase trabajadora negros y no va a haber consecuencia contra ello. No tenemos que identificarnos como fuerzas paramilitares. O sea, como que esa definición liberal de si hay o no hay me parece bastante relevante porque estamos viendo ahora la irrelevancia de ello.
Bueno, y aquí pasamos a la última respuesta del panel, del tema que tenemos, pero han llegado más preguntas que creo que en esta se van a ir pronto resolviendo, pero igual se las voy a plantear. Finalmente, la última pregunta, la del millón, es cómo establecer la tensión que se da entre las implicaciones económicas y sociales de la pandemia. Generan unas urgencias, generan unas demandas de movilización, y por el otro lado tenemos el tema de la salud pública, o sea, cómo balancear. Y yo insisto, esto es una pregunta que me parece, es una dicotomía que no debería necesariamente existir, pero en la práctica, ¿qué hacer para para alentar o para organizar una protesta en un momento donde, por definición, la pandemia y la reclusión evita que las personas, las aglomeraciones, las reuniones y todo lo que va también de la mano de una protesta en su versión más tradicional? En este caso, Santiago. Sí, bueno, es una pregunta difícil, pero voy a decir un par de apreciaciones. Yo considero que si hay sectores que por la coyuntura no se van a movilizar, también los hay. Eso es absolutamente respetable. Y yo lo que creo es que también el tiempo puede servir para, es decir, usemos ese tiempo para reflexionar qué tipo de país queremos construir después de la coyuntura. Porque como les venía comentando y como hemos venido comentando, la cosa es grave. Hay otro montón de sectores sociales y de actores que esta dicotomía es una cosa bizantina que no tiene nada que ver con su realidad, porque, insisto, o protestan o qué, ¿no? Es que si no llegan las ayudas, pero no hay demanda para la economía popular, es decir, ahí el debate no se va a presentar. También considero que está bien que nos pensemos pues nuevas dinámicas. Es decir, en Colombia desde el 21 de noviembre ya había cacerolazos. No es que no haya habido en el pasado, pero que ahora los cacerolazos se generalizaran, pues es una cosa propia del 21 de noviembre, y eso ha continuado. También hemos tenido la protesta pues silenciosa de los trapos rojos, aunque habría que discutir más a fondo y de manera más pausada si una exigencia de ayuda humanitaria a través de los trapos rojos es lo mismo que una acción colectiva de carácter reivindicativo, sin decir que ahí no hay una demanda pues sentida. Entonces, eso es lo que yo creo. Si hay sectores que no se van a movilizar, que usen ese tiempo para prepararse, para educarse, para conocer experiencias, para dialogar. Quienes sí, hay protocolos de bioseguridad. Es decir, no, el caso hay imágenes que les invito pues a los ponentes y a la audiencia a buscar, imágenes de protesta del 1 de mayo en Grecia. El movimiento obrero se movilizó y marchó con la distancia social pues adecuada, y eso también es legítimo. Ahora, insisto en que ante el agravamiento de las condiciones pues de vida de buena parte de la población colombiana, muy probablemente ese debate va a ser superado en la práctica, y lo que haya es protestas y luchas, y si no queremos que haya, pues hay que encontrar la manera de exigirle al gobierno que construya un escudo social que impida que este tipo de cosas ocurran. Francesco, Chile, el Cono Sur, ¿qué ves tú allá? Sí, la verdad es que un poco siguiendo la línea de Santiago, de lo primero que planteó, una pregunta difícil y sin respuesta. Nosotros ahora voy a hablar no como académico, sino que como activista de mi asamblea. Nos preguntamos frecuentemente qué hacer, ¿sí? Y claro, evidentemente hemos tenido movilizaciones con autocuidado, con distanciamiento. Hemos preferido organizarnos por medios digitales, mantenemos regularmente reuniones y asambleas, hacemos campaña, difusión, una serie de cosas. Algunas actividades tipo relámpago, hemos salido también, cacerolear, ha sido un repertorio desde las casas, a veces en la esquina, cuando ha dado para mucho alguna contingencia salir y hacer alguna actividad por algún corte de calle o cosas así que son las que ocupa el movimiento popular, protestar en una esquina o cosas por el estilo.
Sin embargo, es evidente que estamos al debe en encontrar fórmulas de movilización. Finalmente, si uno piensa, esto es un asunto naturalmente de poder. Y como campo popular, a diferencia del Estado que tiene el monopolio de la fuerza, o dice tenerlo, o al menos tiene militares y armas, nosotros no tenemos eso, y es, en prelación vendría en cualquier caso el narcotráfico como otro agente y actor relevante con poder de fuerza real. Tampoco tenemos los medios de producción, ni tenemos los medios de comunicación, y básicamente, ¿cuál es nuestra estrategia de poder? Y sí, las nuevas formas de manifestación, las redes sociales, la disputa cultural, la disputa por el sentido común, la lucha discursiva, juega un rol. Y hay mucho camino que abrir en eso. Pero en última instancia, la transformación social, a mi juicio, sigue siendo un asunto de poder y en ese caso, los resultados del 18 de octubre, en el caso chileno, si bien se vuelve a posicionar que esto fue autoconvocado, espontáneo, con las redes sociales, y quienes se dedican al estudio de redes sociales verán lo mismo que vieron en la primavera árabe y que vieron en los indignados y que han visto en distintos movimientos populares, pero cuando uno desglosa la primavera árabe, evidentemente habían fuerzas, potencia, armamento, recursos, terceros países involucrados, es decir, no era una cosa de redes sociales únicamente y de gente que se autoconvocó. En el caso chileno tampoco, y en ningún proceso social es únicamente eso, es un recurso más, y el éxito por ahí del 18 de octubre fue lamentablemente el único éxito clásico afortunadamente y lamentablemente, el único elemento clásico del campo popular, que fue paralizar el libre tránsito, paralizar la producción, impedir que golpear a los capitales desde ese sentido, incomodar en esas formas de lucha, que fue lo que finalmente lleva al gobierno a sacar a los militares, tratar de restaurar el orden, preocuparse de que todo siga su funcionamiento normal, porque ahí hay un impacto directo. Entonces, debiésemos hacernos la pregunta de qué cosas generan un impacto directo en términos de poder. Y esa es una pregunta que desde el campo popular no tiene respuesta, en mi asamblea no tiene respuesta, y seguiremos buscando fórmulas o recurriendo a las fórmulas clásicas, digamos, error y ensayo. Laura, en el caso de Estados Unidos, tú en un momento dijiste, yo lo anoté aquí, que había diversas protestas. Un tema era el de la reivindicación de las vidas negras valen, por el otro lado estaba el tema de los inmigrantes, el tema de la educación, ¿no? El pronunciamiento de los maestros, de los padres, y desde esa perspectiva, cuando son como grupos de interés que parecieran tan definidos, ¿no? Sí, con unos límites, con unas fronteras tan claras. ¿Cómo entiendes tú esta dinámica o esta tensión? Porque es que no es una tensión entre COVID y protesta por unos argumentos más o menos similares, sino puede ser COVID versus educación, versus tema racial, versus, no necesariamente son dos, es más multiproblema o multiburbuja. ¿Cómo lo ves tú allá? Sí, exacto. A ver, creo que lo que hemos visto es que los movimientos que tienen un análisis intersectorial, transversal, son los que sobreviven, los que tienen una base militante, ¿no? Porque la vida no se vive por sectores, ¿no? O sea, yo no vivo mi vida como estudiante exclusivamente, ¿no? Y de la misma forma los movimientos tienen que responder a las exigencias que tenemos como personas que soñamos con un futuro digno holísticamente, ¿cierto? Entonces, el tema educativo ha sido interesante porque han abordado sus luchas coordinando pues entre las diferentes fuerzas, o sea, no como sectorial, sino de la mano de médicos, de la comunidad científica, de padres, o sea, de asociaciones de padres y madres,
y bueno, educadores, estudiantes, ¿no? Y con, bueno, ha habido como cruces interesantes con las vidas negras importan. Por ejemplo, hay toda una campaña de Teaching for Black Lives, que es como cambiar el currículo para, o sea, bueno, abolir estas aberraciones de cómo se oficializa la historia de Estados Unidos de una forma hiperracista que reproduce todas las formas de violencia en el sistema educativo. La misma policía dentro de los colegios, que acá es un temazo, la escuela como una alternativa a hogares, es decir, en Nueva York creo que es 1 de cada 8 niños no tiene hogar y por eso les costó tanto tiempo cerrar los colegios al inicio. O sea, la escuela nunca es la escuela, la universidad nunca es la universidad, ¿no? Es como, también cómo se vive la universidad como un estudiante indocumentado que tiene que interactuar con la policía de su campus, o como una mujer que tiene que luchar contra el acoso sexual en su casa. Entonces, creo que los sindicatos, los movimientos que sobreviven es porque tienen ese entendimiento tan básico de que vivimos la vida como seres complejos y que nuestros sueños son así. Creo que este momento, de COVID nos ha enseñado que lo que hacemos, o sea, el movimiento que venimos creciendo desde hace décadas es el movimiento que va a poder activarse en los momentos donde más importa. Entonces, ese trabajo lento, diario, cotidiano, de crear lazos de confianza, es un trabajo esencial. O sea, es lo determinante en estos momentos. Y bueno, lo dejo ahí. Bueno, aquí entro a una pregunta que manda Juan Montoya y tiene que ver, y creo que en algún momento lo conversamos antes, y es las nuevas herramientas de comunicación, las nuevas herramientas de generar comunidad. Siempre se ha dicho que las masas virtuales no necesariamente se manifiestan como masas en la calle. Esa siempre ha sido la gran discusión, perdón. Y que la juventud no siempre, y respetándolo a todos, a ustedes tres tan jóvenes, no siempre pasa de los dichos digitales a los hechos reales, así sea una cosa tan sencilla como votar. Aquí entra la pregunta de Juan Montoya, y era también una que conversamos antes. ¿Qué tanto pueden influir las protestas y las manifestaciones virtuales en las decisiones políticas que toma la ciudadanía y la institucionalidad? Santiago, no sé, en un contexto como el colombiano, no solamente de protestas por temas económicos alrededor del COVID, sino con las masacres, con el asesinato de líderes, donde hay en juego otras realidades sociales que tal vez en este confinamiento se han hecho aún más visibles y más violentas como dinámicas. ¿Cómo crees tú que esas nuevas herramientas, o si hay una incidencia o capacidad de movilizar? Pues aquí de nuevo, a estas preguntas tan difíciles, uno no tiene sino reflexiones que bailando sobre la marcha. Yo, la verdad, soy escéptico de que en el corto plazo las iniciativas que podamos coordinar desde la virtualidad puedan tener un impacto político, por ejemplo, en prevenir o en mitigar la violencia en los territorios, pues producto del abandono estatal, de la llegada de nuevos actores post-desmovilización, etc. Yo creo que no. Espero estar equivocado, pero creo que no. Sí, lo que sí creo es que la virtualidad puede convertirse, o más bien viene siendo un espacio de lucha simbólica, es decir, de luchas entre cosmovisiones del mundo, de construcción de nuevos significados, de nuevos relatos, y puede ser el espacio, y aquí estoy haciendo pura futurología, puede ser un espacio de construcción de nuevas subjetividades políticas que permita un cambio político posterior. La verdad, hasta ahí yo diría que puede servir la virtualidad. Hay excepciones, ¿no? Si los profes del magisterio de FECODE paran desde la casa, pues paran la producción de su servicio, que es el servicio educativo, y en ese sentido sí pueden generar mayores niveles de desafío. Bueno, aquí hay que decirlo que no lo tocamos, pero aquí un dirigente político de oposición planteó una tesis: desobediencia civil. No pago de servicios, no pago de facturas. Esto
y el man lo dijo en una entrevista como una propuesta y al parecer el pueblo colombiano no le copió. Es decir, esa tesis tampoco ha sido un fenómeno real. Pero, es decir, todo el mundo está pensando qué hacer desde la distancia social. También los dirigentes políticos sacan sus apuestas y la verdad es que ninguna ha salido. Lo que ha habido desde la virtualidad, con excepción del paro de FECODE, es simplemente la continuidad de diálogos, de reuniones, de mantener una dinámica asamblearia. Este espacio, este diálogo convocado por 10 ONGs es un ejemplo del intento de copar o de construir un espacio público, una ágora pública, una esfera pública en tiempos donde no es tan fácil movilizarnos. Pero que de esto emerjan cambios políticos, no, yo sí considero que eso se logra pues, de múltiples formas, expresando un poder social que se puede hacer de múltiples formas, en la movilización callejera, también los resultados electorales, ¿cierto? Los triunfos y derrotas políticas, y ya, creo que va a ser más por ahí que por una especie de innovación desde el seno de la virtualidad. Ojalá que esté equivocado y salga, emerjan colectivos de ciberactivistas y de hackers activistas, pero pues eso no ha pasado. O más bien, ya viene pasando desde hace mucho tiempo y no parece ser que haya habido nuevas características de ese fenómeno por la pandemia. Francesco, en el caso de Chile, la interconectividad, ¿cómo funciona? ¿Qué servicio presta acá? Sí, yo comparto, casi firmo la respuesta de Santiago. Que un poco lo que estaba planteando también en el punto anterior. Para mí es una herramienta, lo hemos utilizado como una herramienta de encuentro durante este tiempo, pero tampoco creo que surja desde ahí. Por ahí nos equivocamos, y yo qué sé, hay que ver más Black Mirror y otras series para fantasear un poco más sobre cómo se viene el mundo futuro. Quizás sí, que no tiene que ver necesariamente con el campo popular masivo, un poco lo que nombraba Santiago al final de su intervención. Yo sí creo que desde el punto de vista de una acción de lucha más conspirativa, la plataforma digital evidentemente juega un rol con hackers, o sea, quizás desde el punto de vista, insisto, esto sale del campo de la contienda popular, estoy hablando de un campo de estratégico más amplio. Quizás un boicot de hacker a grandes bancos o al sistema financiero hoy golpea mucho más brutalmente que, no sé, otras acciones como del siglo XX, ¿sí? Masivas. Quizás eso golpea más que una huelga fuera de Walmart. Entonces, pero claro, de ese tipo de cosas no viene el foro. Y eso es para otro tema de estrategia político. Sí, estamos en cine, ese es para un foro de Cinemateca en este momento. Sí. Laura, en el caso de Estados Unidos, donde hay tanta conectividad, pero hay otro fenómeno que conocemos también acá en todas partes, pero pues es famoso en Estados Unidos, y los fake news, el tema de la protesta o de hacer esa movilización cuando hay un universo hiperconectado, pero también puede ser fantasioso en muchos casos, y una gran desinformación. ¿Cómo utilizar estas herramientas? ¿Qué aspirarías tú? ¿Qué has visto tú como de avanzada o de benchmark o de mejores prácticas? Sí, pues bueno, relacionado a este tema de la criminalización de la protesta, lo que hemos visto en este momento de COVID y de movilización aguda ha sido un mayor uso de las imágenes subidas al internet de protestas o imágenes de cámaras de negocios privados que pues la tienen
prendida por seguridad o bueno, X, pero que la policía viene a exigir esas imágenes para poder identificar gente que había protestado y arrestarlas, ¿no? Entonces vemos como ese nexus de capital o bueno, negocios privados que se arrodillan, bien sean multinacionales, corporaciones enormes o negocios pequeños, pero que le dan imágenes que son privadas a la policía para identificar a la gente que estaba protestando. Y eso lo estamos viendo más y más y más y más. Y entonces hay como, bueno, una mayor conciencia de eso. Hay muchas personas que al subir fotos que tomaron las protestas dicen, por el amor de Dios, borren las caras si las van a subir, especialmente si son acciones de alguien encima de un policía o tal. Y lo que, o sea, algo así emblemático, una frase emblemática que ha surgido en este momento fue en referencia a un caso de una foto que no tenía la cara, pero que tenía una camiseta particular, no sé, con un unicornio o algo así. La policía, queriendo rastrear a esta persona, fue capaz en su investigación de encontrar la compra en Etsy, una tienda independiente de ropa, de una persona que, bueno, que coincidía con esa camiseta. Identificaron a la persona y la arrestaron. Pueden hacer eso con la tecnología, pero no pueden identificar sus propios que asesinan a personas principalmente negras y latinas. O sea, es la tecnología usada para criminalizar protestas, pero bueno, tu pregunta era hacia la falta de información y creo que, mira, claro, pueden haber regulaciones sobre el tema, pero creo que principalmente por nuestro lado lo que tenemos que hacer es fortalecer y promover la independencia mediática por nuestro lado. O sea, realmente hay muchos periódicos que están surgiendo impresionantes de análisis de izquierda y apoyarlos. Porque, a ver, ¿cómo vamos a saber que unos trabajadores que por diseño están aislados, es decir, por ejemplo, en las plantas empacadoras de carne que están organizándose en momentos de COVID, porque trabajan uno al lado del otro, y que han habido como brotes de COVID en esas plantas de empacadoras de carne, ¿cómo van a comunicar su mensaje? Bueno, por ciertos medios independientes que se van a concentrar en, bueno, vamos a reportar sobre este caso particular, que de otra forma no sería posible llegar a esos sitios, ¿no? Entonces hay unos muy buenos. Punto Rojo es uno excelente de noticias de Latinx de Estados Unidos. Y bueno, sí, apoyar regulación de promoción de fake news creo que es importante, pero es que o sea, es parte del capitalismo, ¿no? Es que son mega, o sea, empresas multimillonarias que tienen o sea, es del mismo lado de la moneda, es el otro lado de la misma moneda que el presidente, que las instituciones políticas, no sé. Pero bueno, creo que han habido muchos ejemplos de tecnología como emancipatoria, por ejemplo, han habido exigiendo bajo las movilizaciones de las Vidas Negras Importan, han utilizado los holograms, los oleogramas, o sea, la réplica de personas, o sea, tecnología muy bella, encima de las estatuas que habían tumbado. Entonces, ahora en vez de alguien que era dueño de esclavos, ponen como proyección, pero súper nítida, a las personas esclavizadas, ¿no? Entonces es como la tecnología como también un medio emancipatorio, y pues creo que la tecnología nos ha ayudado a mapear también como cadenas de suministro que nos ayudan en lo que es la organización sindical. Creo que para gente que no quiere salir de la casa por protección, por responsabilidad social, por razones muy fundadas, es ahora un muy buen momento para participar en esa conexión de puntos como de realmente es que somos muy interdependientes. O sea, la lucha de los, por ejemplo, acá una consigna muy grande es la policía, la migra, la misma porquería. O sea, cómo se unen esas luchas, esos puntos geográficos, sectoriales. O sea, eso es trabajo de investigación, eso es trabajo mediático, eso es, ¿sabes qué es? Es el poder y la política narrativa. O sea, ¿cómo vamos a construir narrativas que reflejan nuestro mundo y el mundo que queremos? Ahí la tecnología tiene un papel importante. Bueno, a todos, muchas gracias. Creo que terminamos este encuentro de una manera que deja como una proyección de, bueno, qué se puede hacer, hacia dónde avanzar, por lo menos en este tiempo de confinamiento y lo que parece ser un fin de año
con restricciones pues por salud, por cuidado propio y del entorno. ¿Qué otras formas de protesta, o por lo menos organizativas y de conexión, como estaba diciendo Laura, me parece muy valioso? Espero que nos podamos volver a encontrar en otra oportunidad. Antes de despedirme, quiero decir que esto fue posible gracias al trabajo de la Casa de la Mujer, del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, de la Comisión Colombiana de Juristas, de Corfaz, de la Corporación Podium, de la Escuela Nacional Sindical, de la Misión de Observación Electoral, con Ciudadanía, Corporación Región, Foro Nacional por Colombia y Viva la Ciudadanía, que también ha hecho parte de todo el apoyo técnico. Francesco, muchas gracias por tu presencia. Estás una hora adelante, ya debes estar a punto de ir a cenar. Entonces, de ir a protestar. Ir a protestar, dale, porque creo que el otro día te enredaste por ahí, ¿no? Creo que no pudiste llegar a una reunión que tuvimos porque estabas protestando. No, o sea, hoy sí, porque se cumplen 10 meses del estallido social que empezó el 18 de octubre, así que paso el aviso y tenemos una actividad como asamblea. Pues dale, entonces que tengas mucha suerte adelante y ojalá puedas compartir esta conversación. Laura, muchas gracias con tu visión desde Estados Unidos, es muy valiosa y es múltiple realmente, y creo que también nos da otra proyección. Y Santiago, bueno, acá Bogotá, Colombia, CINEP, los aportes, la reflexión, muy bienvenida. Espero que esto lo podamos volver a retomar ya cuando otra vez la protesta esté en la calle y demos una mirada hacia atrás y hacia adelante de cómo seguir avanzando. Y a todas las personas que nos acompañaron, a todas las preguntas, unas que no sé, pues alcancé a hacer, pero muchas gracias por su interés y por la participación, y ojalá esto lo pueda multiplicar. Buenas noches a todos y cuídense.